Segunda parte de la clase vamos a referirnos a un ejemplo concreto de flujo génico en una especie en particular sobre la cual hemos trabajado durante muchos años en el grupo de investigación acá en la universidad y de la cual contamos con un caso o un ejemplo muy particular a nivel nacional. Entonces, primero quiero hacer una pequeña introducción sobre la familia y la especie de la cual estoy hablando, hacia grandes rasgos para ubicarnos en el tema. De la especie de la que hablo es de la colza canola, que género y especie es Brassicanapus, que pertenece a la familia de las crucíferas o Brassicáceas. Esta familia cuenta con 338 géneros y casi 4.000 especies distribuidas en todo el mundo y es de importancia a nivel mundial porque dentro de esta familia nos encontramos con especies que han sido cultivadas durante mucho tiempo desde los inicios de la agricultura. Dentro de los cultivos más importantes está claramente la colza, que el destino principal es la producción de aceite, es una oleaginosa. Pero dentro de la especie también nos encontramos con condimentos como la mostaza, con especies hortícolas como los repollos, las coles, los rabanitos, la rúcula. Tenemos recursos potenciales que se están estudiando para dar un destino alimenticio, industrial, forrajero, y también una especie modelo de todos los estudios genéticos que es Arabidopsis thaliana. Además, esta familia también se caracteriza por tener especies que son claramente invasoras, malezas. Se conocen más de 120 especies crucíferas que son malezas que están distribuidas en todos los sistemas productivos del mundo. Dentro de la familia de las crucíferas, de las Brassicáceas, tenemos el género Brassica, muy importante porque en él se encuentran descritas las especies más importantes, que además es un modelo clásico de los estudios de hibridación y de la formación de especies alopoliploides, ¿sí? Dentro de este género entonces tenemos 6 especies cultivadas del género Brassica y sus relaciones genéticas están descritas en este triángulo que se conoce como triángulo de U por el botánico japonés que lo describió inicialmente. Y en él vemos en las puntas del triángulo las especies diploides, donde tenemos Brassica oleracea, que son los repollos, Brassica rapa, que esencialmente es el nabo silvestre o nabo cultivado, y Brassica nigra, que es la mostaza negra. Estas especies entonces son diploides. Y en los lados del triángulo encontramos las especies tetraploides, que surgen por cruzas entre las especies diploides. Así, Brassicanapus, que es la colza, tiene su origen en una cruza natural, siempre, entre Brassica oleracea y Brassica rapa. Acá nosotros nos vamos a concentrar entonces principalmente en lo que es el cultivo más importante, que es Brassicanapus, y su relación y sus posibles cruzas con la especie silvestre Brassica rapa, diploide, que es con la que está más cercana, digamos. Esta especie, esta Brassica rapa, así como les digo que es una especie silvestre que cuenta, digamos, una especie que cuenta con poblaciones silvestres, también ha sido domesticada y es cultivada como fuente de aceite, como hortícola, ¿sí? Son los nabos hortícolas que se consiguen en cualquier verdulería. También es cultivado por sus hojas en China, pero es una especie que cuenta con poblaciones silvestres muy importantes, ¿sí? Que generalmente toman un carácter de maleza. Y en nuestro país, en Argentina, están distribuidas en todo el país y principalmente en lo que es la región pampeana. Es una especie asilvestrada, naturalizada en nuestro país, que es una maleza bastante común. En cambio, Brassicanapus, el cultivo de colza, no se conoce no se conocen poblaciones silvestres de esta especie. Es un cultivo de muy reciente domesticación y aprovechamiento, ¿sí? Las primeras citas son del 1500, tiene un origen en la zona del Mediterráneo o de Europa del Norte, y como les había mencionado, su origen surge a partir de cruzas entre el nabo, Brassica rapa,
y el repollo, Brassica oleracea, cruzas naturales que ocurrieron hace siglos de forma natural. En cuanto al cultivo, el cultivo de colza, como les digo, es bastante reciente, a partir de 1600 se empieza a cultivar, pero ese aceite que se usaba para iluminación y luego con un destino más industrial no fue directamente usado para alimentación humana porque luego se descubrió que este aceite tiene algunos tóxicos en su composición. Ya en el siglo XX, el cultivo se introduce casi a mitad del siglo XX en Canadá, porque durante ese momento, Segunda Guerra Mundial, Canadá, no, por los bloqueos internacionales que existían a causa de la guerra, no contaba con una fuente de aceite para su propio uso, sobre todo por el clima frío del país. Entonces deciden introducir el cultivo de colza, que se adapta muy bien al clima frío, y para ello traen o obtienen semillas de las dos especies, de Brassica rapa y de Brassica napus, y las mejoran, es decir, buscan cultivares con altos rendimientos de aceite de ambas especies. Pero sigue el detalle de que estas cultivares presentaban un tóxico o un ácido graso tóxico en el aceite que no permitía su destino para la alimentación humana. Mientras tanto, en nuestro país, en la misma década, o unos años antes, ya a partir de la década del 30, en nuestro país el nabo, Brassica rapa, se conocía, pero era una especie que fue introducida por los colonizadores y se había dispersado como maleza en toda la región productiva del país. Pero era tal la presencia de este nabo en nuestro país, de este nabo silvestre, que los agricultores en esa época, cuando separaban las semillas de nabo que crecían como maleza en los cultivos de trigo, se encontraban con que tenían tanta semilla de nabo que empezaron a venderla, a comercializarla para obtener algún rédito. Y esas semillas de nabo empezaron a comercializarse y aparecer en los registros de producción del país, y se destinaba para la producción de un aceite de tipo industrial también. Incluso el Ministerio de Agricultura en esa época promovió su cultivo por separado. Es decir, en el país se cultivaba una maleza, básicamente. Se empezó a cultivar una maleza que era el nabo. En ese momento la colza todavía no era conocida en nuestro país. Ya a partir de la década del 60, y en base a ciertos estudios que demostraban que estos compuestos, este ácido graso erúsico, que tiene 22 carbonos y un doble enlace, es un ácido graso insaturado, con una larga cadena de carbonos, se detectó en estudios en animales que ocasionaba acumulación de grasa en el tejido cardíaco y problemas relacionados con eso, se decidió entonces prohibir la comercialización, primero en Canadá, luego en todos los países de Occidente, de aceites de colza que tuviera altos niveles de ácido erúsico. Canadá entonces decidió continuar con su mejoramiento hasta desarrollar variedades con bajos niveles de ese ácido erúsico para que pudiera destinarse al consumo humano. Eso se obtiene con métodos de mejora clásica en la década del 60 y principios de la década del 70. Siempre para ambas especies, para Brassica napus y para Brassica rapa. Luego sigue el mejoramiento buscando obtener variedades que tengan además bajos niveles de otro compuesto que reduce su destino alimenticio, que se llaman glucosinolatos, que son compuestos típicos de las crucíferas, compuestos azufrados que le dan ese sabor picante a todos los cultivos de crucíferas, pero que en la harina de extracción del aceite de la semilla de colza hacían que esa harina, su uso fuera limitado para la alimentación animal. Entonces surgen variedades de colza con doble niveles bajos de ácido erúsico y de glucosinolatos. Estas variedades se conocen como doble cero, pero Canadá decide darle un nombre de tipo comercial para favorecer su consumo, dado que ya había quedado relacionado a los consumidores que el aceite de colza era tóxico. Entonces decidieron cambiarle el nombre y le pusieron canola, que dicen que significa Canadian Oil Low Acid, es decir,
un aceite canadiense de bajos niveles de ácido graso erúsico. De ahí viene el nombre canola, que es un nombre totalmente comercial. El mejoramiento del cultivo continúa y en la década del 90 se obtienen los primeros eventos transgénicos, ¿sí? Básicamente con resistencia a herbicidas. En el 95 aparece el primer cultivo permitido de colza transgénica que se hace en Canadá. Actualmente está permitido en Canadá, en Estados Unidos, en Australia, en Japón y en Chile. Hay otras resistencias a otros herbicidas, pero digamos la más difundida es estas variedades transgénicas con resistencia al glifosato. En nuestro país esas variedades se fueron prohibidas desde el inicio. Sí existen variedades con resistencia a otros herbicidas, pero que no son de origen transgénico, sino que se han conseguido por mutagénesis, que son variedades que se conocen como Clearfield, que tienen resistencia a un grupo de herbicidas conocidos como imidazolinonas. Esas variedades sí están permitidas en nuestro país. En cuanto al cultivo en sí, es un cultivo importante a nivel internacional, es el sexto cultivo en importancia, ¿sí? Con 70 millones de toneladas producidas anualmente. Es el segundo grano oleaginoso en producción, luego de la soja, y la tercera fuente de aceite vegetal, luego del aceite de palma y del aceite de soja. Los principales productores son Canadá, la Unión Europea, Estados Unidos y países de Asia como China, India, también Australia, podemos mencionar, Sudáfrica con una menor proporción. En nuestro país es un cultivo menor, un cultivo a los que se les destina la menor proporción de superficie, si bien tuvo una especie de boom en la década del 10, digamos, entre 2011 y 2012, por problemas comerciales con el trigo. En realidad es un cultivo muy menor que en la actualidad se están sembrando de este cultivo menos de 20.000 hectáreas. Y tenemos una producción que es menor a 40.000 toneladas. Si se fijan en el gráfico de arriba a la derecha, están los principales cultivos del país y fíjense que la colza está muy para abajo, o muy para la derecha en este caso, luego de todos esos cultivos que ven ahí. Soja, maíz, trigo, girasol, avena, sorgo, cebada, algodón, maní, centeno, arroz, cártamo, candial, lino y cebada forrajera se producen más que colza. Y como les mencioné, dentro de los cultivos transgénicos que se siembran en el país, que se siembra maíz, se siembra algodón, soja y papa, la colza fue prohibida desde el inicio, ya en 1996 se prohibió la colza transgénica en el país y actualmente sigue prohibida. Bueno, hasta acá un poco de un resumen sobre lo que es el cultivo de colza y cómo fue su desarrollo y su producción a nivel mundial y en nuestro país. Pero nosotros estamos hablando de flujo génico, entonces dijimos que este es un ejemplo a nivel internacional de un caso muy importante de flujo génico. ¿Y por qué? Bueno, porque entre las brasicáceas, especialmente en el género Brassica, las tasas de hibridación entre las distintas especies es relativamente alta. A pesar de que hablamos de especies distintas, se cruzan con relativa alta frecuencia. Y esta compatibilidad sexual que existe en estas distintas especies viene de lo que vimos previamente del triángulo de U. Entre todas las especies de Brassica, las mayores frecuencias de hibridación que se han encontrado en distintos trabajos son entre Brassica rapa y Brassica napus. Recordamos que Brassica napus es la colza canola que se cultiva en mayor proporción a nivel del mundo y de la cual no existen poblaciones silvestres, y Brassica rapa es una especie que se cultiva, que tiene genotipos cultivados, tanto hortícolas como incluso para producción de aceite en otras partes del mundo, pero que además presenta poblaciones silvestres distribuidas en buena parte del mundo. Entre estas dos especies, la tasa de hibridación promedio que se ha encontrado es del 7%, pero hay casos en los cuales esa tasa puede aumentar y superar el 50% hasta un 90% incluso, cuando tenemos plantas de Brassica rapa, o sea, de la especie silvestre, aislada en un cultivo de Brassica napus. Hay que aclarar otra cosa, que
Brassica anapus es una especie autocompatible, es decir, que se puede autofecundar. En cambio, Brassica rapa es de fecundación cruzada, necesita el polen de otra planta de su misma especie para producir fruto y semilla fértil. Entonces, como les digo, la mayor tasa de hibridación se da entre Brassica rapa y Brassica anapus. Si bien otras especies del género y de otros géneros se pueden cruzar entre sí, acá hay un estudio muy detallado de las tasas de hibridación entre las distintas especies de Brassica e incluso algunos otros géneros cercanos de la familia, donde podemos ver que evidentemente, como les digo, la mayor tasa se da entre Brassica rapa y Brassica anapus. Otro suceso particular del cultivo de colzas de Brassica anapus es que tiene una peculiar habilidad para generar poblaciones ferales. ¿Se acuerdan que hoy lo mencionamos en el otro video? Las poblaciones ferales son plantas que derivan de cultivos que por un proceso de dedomesticación pueden crecer fuera de ambientes cultivados sin la ayuda del hombre. Como dijimos que la colza es un cultivo de reciente domesticación, sí que tiene un par de siglos cultivándose, obviamente mantiene ciertas características más cercanas a una especie silvestre o una maleza que a un cultivo en particular. Entonces, ya desde la década del 90 se han hecho numerosos estudios referidos a las poblaciones ferales de colza. Y existen reportes de países donde el cultivo de colza es muy tradicional y se destina una gran superficie, como Francia, Inglaterra, Alemania, Canadá, Estados Unidos, donde poblaciones ferales de colza son habituales. Y en estas poblaciones ferales encontramos características más propias de una maleza o de una especie silvestre, como son la dormición de las semillas, dormición secundaria de las semillas, germinación escalonada, persistencia durante muchos años, incluso décadas, y autorreclutación, es decir, que se pueden automantener sin aporte de nuevas semillas desde el cultivo. Estos estudios de poblaciones ferales de colza se aumentaron y se hicieron más intensos a partir de que se empiezan a liberar cultivos transgénicos de colza. Entonces ahí lo que se trata de investigar justamente es el potencial de aparición de poblaciones ferales de colza transgénica. Y por ejemplo, en esta tabla de un trabajo de 2012 podemos ver un resumen de los casos en el mundo donde se han detectado poblaciones ferales escapadas del cultivo de colza transgénica. Lo interesante de esto es que además de la obvia presencia de poblaciones ferales transgénicas en países donde el cultivo de colza transgénica está permitido, como en Estados Unidos y en Canadá, se han detectado poblaciones transgénicas en países donde el cultivo de colza transgénica está prohibido. Por ejemplo, en Japón. En Japón lo que sucedía es que el cultivo de colza transgénica estaba prohibido, pero la importación de semilla para industrialización no. Entonces, alrededor de los puertos y en los caminos donde la colza transgénica ingresaba al país para ser procesada, la semilla, esta se caía de los camiones y de los sistemas de transporte porque son semillas pequeñas y esféricas y generaban poblaciones ferales a los costados de los caminos de plantas transgénicas. Y lo mismo ha pasado en algunos países de Europa, como en Bélgica o en Suiza también, donde se han encontrado poblaciones transgénicas, pero en ese caso no solamente estaba prohibido el cultivo, sino que también estaba prohibida la importación de semilla. Lo que se detectó en esos países es que la semilla ingresó al país como contaminante en semillas de otro cultivo, por ejemplo de trigo. Trigo que provenía de Canadá, donde el cultivo de colza transgénica está permitido, ingresaba con contaminación de semillas de colza transgénica. Y estas, luego de la limpieza de la semilla del trigo, eran tiradas al exterior y aparecieron poblaciones alrededor de puertos, de industrias de procesamiento de colza transgénica. Y esto es lo que se los resumo en este mapa, ¿sí? Donde lo que les muestro es el símbolo rojo son los países donde está permitido el cultivo de colza transgénica.
el símbolo más clarito es donde se han encontrado poblaciones ferales de colza transgénica. Entonces, en Estados Unidos, en Canadá, en Australia, vemos que aparece tanto el cultivo permitido como las poblaciones ferales. Y luego tenemos en la Unión Europea y en Japón, donde dijimos que aparecen poblaciones ferales, pero donde el cultivo no estaba prohibido. En Japón, donde podemos ver que se indica en el mapa que el cultivo está permitido, lo que sucede es que ahí, luego de la aparición de estas poblaciones ferales, se permitió el cultivo directamente, porque dijeron, ya que están presentes, habilitaron el cultivo. Pero eso fue posterior a la aparición de las poblaciones ferales. Y con una cruz les marco los lugares donde, además de encontrarse poblaciones ferales transgénicas, se encontraron cruzamientos, es decir, flujo génico, entre estas poblaciones ferales de colza transgénica con la especie silvestre Brassica rapa. Y eso se ha detectado en Canadá y en Japón. Viendo el mapa me dirán, bueno, falta mencionarles uno. Bueno, claramente, si vamos al sur, Argentina es un país donde se ha detectado poblaciones ferales de colza transgénica y poblaciones de la especie silvestre Brassica rapa con transgen de resistencia a glifosato. Y ese es el caso en particular del cual les quería comentar hoy, el caso en el que hemos trabajado en nuestro grupo de investigación. Bueno, entonces para hablar del caso argentino, como les pongo acá, empezamos diciendo que en nuestro país hay descriptas 68 géneros de la familia de las crucíferas, 232 son especies silvestres, la mayoría, 167, son adventicias, es decir, que no son nativas. Dentro de eso tenemos 31 especies invasoras, ¿sí? Entre las que incluimos Brassica rapa, Raphanus sativus, Isfeldia incana, Diplotaxis tenuifolia. Bueno, nos vamos a enfocar entonces en Brassica rapa. Brassica rapa, como se ve en este mapa, es una especie naturalizada que está presente en todas las provincias del país prácticamente, excepto Formosa, pero está descrita en todas las provincias del país, incluso en las Islas Malvinas. Y entonces en la región pampeana, Brassica rapa coincide con la zona de cultivo de colza canola, de Brassica napus. En nuestro país solo se cultiva la especie Brassica napus como colza canola, también se cultivan Raphanus sativus, Brassica oleracea como hortalizas, y algunas especies también como forrajeras. En nuestro grupo de investigación comenzamos a trabajar en 2008 con las crucíferas. Hemos hecho diversos viajes de exploración y de colecta para describir poblaciones silvestres, en especial de Brassica rapa, pero también de Brassica nigra, de Raphanus sativus, de Sinapis, etc. Acá están en un mapa donde hemos puesto las poblaciones que hemos explorado. Además de los viajes de colecta, por supuesto, y de exploración, se hicieron caracterizaciones morfológicas de las distintas poblaciones que hemos ido colectando, para, digamos, describirlas en un jardín común acá en el Departamento de Agronomía de la Universidad del Sur. Ahí encontramos en las poblaciones de Brassica rapa algunos rasgos interesantes que podrían sugerir un origen feral, es decir, que estas poblaciones de Brassica rapa en algún momento fueron cultivadas de forma hortícola y se escaparon de cultivos. Por ejemplo, ahí se ve una imagen de cómo una planta de una población silvestre genera una raíz engrosada bastante prominente, como la de los cultivares nabo hortícola. Pero además, cuando analizamos la composición de aceite de estas poblaciones, nos encontramos con valores de aceite elevados, en algunos casos superiores al 40%, que lo hacían bastante semejante a lo que son el cultivo. Además de eso, hicimos distintos estudios de flujo génico entre el cultivo de colza y poblaciones silvestres de Brassica rapa. Lo que hicimos fue detectar algunos lugares donde encontrábamos las dos especies en simultáneo, ¿sí? Floreciendo
al mismo momento. En especial cuando se involucró unos cultivares que se estaban evaluando en ese momento en el país que tenían resistencia herbicida, no de origen transgénico, sino por método convencional, por mutagénesis, como les mencionaba, y no de resistencia al glifosato, sino a otro grupo de herbicidas. Pero a nosotros nos servía, nos interesaba porque el flujo del carácter de resistencia era un marcador fácil de evaluar para comprobar si había o no flujo génico. Y la empresa que estaba estudiando estos cultivares necesitaba los estudios de impacto ambiental de la liberación de estos cultivares con resistencia a herbicida. Acá hay otro ejemplo donde vemos poblaciones silvestres de Brassica rapa a la vera de cultivos de colza Brassica napus. Lo que se hizo con estas poblaciones, con la descendencia de estas poblaciones, fue criarlas de vuelta en un jardín común, acá en la universidad, y se buscaron por rasgos morfológicos que nos permitieran detectar que hubo cruza entre las dos especies. Como las dos especies son morfológicamente distintas, su descendencia, la descendencia híbrida, podía tener características intermedias entre los dos parentales, y fueron algunos de los resultados que hemos encontrado. En algunos casos los híbridos tienen características que se parecen más al padre cultivado, otras características que se parecen más a la madre silvestre, y en algunos casos tiene una herencia transgresiva, es decir, que son algunos caracteres superiores tanto al padre como a la madre. También, para comprobar que estas eran plantas intermedias o híbridas, se hicieron estudios más profundos, no solo morfológicos, sino de, por ejemplo, viabilidad del polen, que una menor viabilidad del polen nos indica de que es un marcador importante de que estamos hablando de un híbrido, y también del contenido de ADN. Eso también es muy importante porque sabemos que el cultivo Brassica napus es un tetraploide, entonces tiene mayor contenido de ADN que la especie silvestre, que es Brassica rapa. Y el híbrido debería tener un nivel intermedio, y con ese estudio también lo detectamos. En general, las proporciones que encontramos nosotros de hibridación en los distintos ensayos que hemos realizado rondaban entre el 5 o 6% hasta un 44%. Es decir, valores variables y dependen de, como mencionaba antes, de cuán aisladas estaban las plantas de la especie silvestre en los cultivos. Y también usamos otro marcador interesante, que era la resistencia herbicida, ¿no? Como les había mencionado antes, y encontramos que en la descendencia de estas poblaciones silvestres se hallaban plantas que eran resistentes al herbicida, o sea, plantas de Brassica rapa resistentes al mismo herbicida que era resistente el cultivo. Y esto es una clara señal de que estábamos viendo híbridos. Bueno, hasta acá lo que les conté es más o menos los estudios iniciales del grupo, ¿no? En la descripción de las poblaciones y en la evaluación de flujo génico, las condiciones de nuestro país. Pero acá viene lo más interesante del caso, que inicio con una cita de un investigador ya de hace varias décadas atrás, cuando los cultivos transgénicos recién estaban en un estado de investigación, no había nada liberado, que decía, este investigador se llamaba Peter Day, decía que con una o dos excepciones es poco probable que plantas de cultivos transgénicos se transformen en malezas o transmitan nuevos genes a malezas emparentadas cercanas. Vamos a ver que hoy, ya varias décadas después de la liberación de cultivos transgénicos, esto claramente no fue así. Y tenemos un ejemplo claro en nuestro país. Acá lo titulo como colza transgénica feral en Argentina, y les voy a contar brevemente cómo es el caso. En 2012 nos comunican desde una empresa con la cual hemos trabajado, una empresa de herbicidas, de que en campos de la zona de Tres Arroyos, González Chávez, tenían problemas con una crucífera que resultaba resistente al glifosato. Pensaban que era una especie silvestre, alguna maleza, un nabo, algo por el estilo, pero no sabían bien qué era. Entonces nosotros fuimos a ver
Esta es una imagen del campo en ese momento, ¿no? Se ve una cohorte en estado vegetativo, ahí las plantas verdes, pero en el fondo se ven plantas secas, ya en madurez, de la misma especie. Esto es en otro campo también, donde se ven plantas en floración. A la vera de caminos, donde claramente se había aplicado glifosato, porque todo el resto de las plantas tienen esa típica coloración roja que deja la aplicación de glifosato, vemos una planta totalmente verde de esta especie, que hasta el momento no reconocíamos bien. Sabíamos que es una brassica, pero no sabíamos si era Brassica rapa o Brassica napus o alguna otra. Esto es en otro campo, en un cultivo de soja transgénica, donde se aplicó glifosato y claramente habían sobrevivido. Esta es la ubicación acá en un mapa, donde vemos que la mayoría de estas poblaciones estaban bastante cercanas entre sí. Lo que hicimos fue llevarlas a la universidad, las criamos, hicimos caracterización morfológica, analizamos las semillas también. Morfológicamente las plantas coincidieron totalmente con las características de la colza, de Brassica napus. Y el aceite, como ven acá, tenía bajos niveles de ácido erúsico y en la harina de glucosinolatos, o sea que eso coincidía con que estábamos hablando de una colza canola. Por lo tanto, estábamos ante la presencia de poblaciones ferales de colza con alta resistencia al glifosato. Se hicieron análisis de dosis respuesta de herbicida y nos encontramos con que los valores de resistencia eran de 57. Si el factor de resistencia de 57 quiere decir que estas plantas eran 57 veces más resistentes que un cultivo de colza convencional. Finalmente nos quedaba detectar de dónde provenía esa resistencia, es decir, ¿era una resistencia natural, lo cual resultaba bastante raro, o en realidad estábamos en presencia de un transgen, de una resistencia transgénica? Entonces tuvimos que adquirir un kit de detección rápida del evento transgénico, ¿sí? un kit que se basa en un método inmunológico que detecta la proteína transgénica, la proteína de la CP4-EPCPS, de la cepa, digamos, bacteriana que se introdujo en estas plantas transgénicas, que no es natural de la planta. Por eso usamos este kit que en 5 minutos nos da el resultado, y claramente se ve acá que efectivamente todas estas plantas ferales de colza tenían el transgen de resistencia al glifosato. Obviamente, para quedarnos más seguros, usamos el marcador genético del evento transgénico desarrollado por Monsanto, por la compañía Monsanto en ese momento, y nos dio obviamente que estas plantas eran positivas para ese evento. Pero la duda era que en nuestro país, como les mencioné, el cultivo de colza transgénica está prohibido. El tema es que no se encontraron estas plantas cultivadas, es decir, no encontramos un lote de colza cultivado, sino que aparecían como maleza. Hasta allí la situación era de por sí bastante compleja, pero se siguió complicando cuando, más o menos por el mismo tiempo, nos llamaron por una problemática similar y nosotros fuimos hacia esos lugares. Ya hablamos de Necochea, de la zona de Necochea, con la idea de que era el mismo problema anterior, ¿sí? de escape de poblaciones de colza feral transgénica. Entonces nos encontramos con esto en la zona de La Dulce, ahí cerca de Necochea, un cultivo de soja con plantas ya maduras de esta especie de brassica, pero también las encontramos ya no en ambientes agrícolas, sino en ambientes que se conocen como ruderales, es decir, en este caso en un alambrado, a la vera de una lagunita, ¿sí? no en un lote agrícola propiamente dicho. Y, por ejemplo, en este lote que había quedado sin cultivo, con esta gran dispersión de las plantas que parecían hasta casi sembradas, ¿sí? De esta especie de brassica también. Acá en un campo en la zona de Balcarce también, donde encontramos plantas secas y plantas en flor. Bueno, más adelante, en 2016, se repetía el problema, veíamos que cada vez se estaba distribuyendo más. Y en Balcarce en 2013 nos encontramos con esta situación. Plantas de distintas especies de brassica,
claramente distintas, unas en estado vegetativo y otras en estado reproductivo, que habían resistido la aplicación de glifosato. Este es un mapa donde están distribuidas las distintas poblaciones que hemos detectado y cómo la noticia se dispersó por los medios públicos. ¿Qué sucedía? Cuando nosotros caracterizamos morfológicamente estas poblaciones, nos dimos cuenta que no era colza, que no era Brassica napus, sino que era la especie silvestre, era Brassica rapa, nabo, que en nuestra zona, en nuestra provincia de Buenos Aires, es una maleza muy habitual, muy habitual, como ya lo hemos venido mencionando. Entonces, tenemos un problema más grave que plantas ferales de colza, que al fin y al cabo es un cultivo y es fácil de controlar. Un cultivo no tiene una habilidad de persistir durante mucho tiempo en ambientes naturales, pero una especie silvestre, silvestrada como el nabo, sí. Obviamente este nabo se había cruzado de alguna forma con colza transgénica. De hecho, los productores y técnicos de la zona lo empezaron a nombrar a estas poblaciones como nabolsa, ¿sí? Como una cruza entre el nabo y la colza. Bueno, en este caso hicimos lo mismo que para las otras poblaciones, caracterizamos la resistencia al herbicida de glifosato, nos dio que estas poblaciones eran 1500 veces más resistentes que una población de nabo silvestre no resistente. Pero también lo que encontramos es que estas plantas no solo eran resistentes a glifosato, sino que eran resistentes a otros herbicidas. En este caso acá les muestro dos principios activos, imazapyr y metsulfurón, que son herbicidas inhibidores de la enzima AHAS en las plantas y que es una característica de cultivos que yo les había mencionado que se denominan clearfield, ¿sí? Y les había mencionado también que hay colzas, cultivares de colza clearfield que tienen resistencia a este tipo de herbicidas que se cultivan en el país, pero que no son de origen transgénico. Bueno, en este caso, estas poblaciones de nabo tienen las dos tipos de resistencia. Tienen resistencia transgénica al glifosato y resistencia a este grupo de herbicidas que en teoría no es de origen transgénico. Y esta resistencia es muy alta, fíjense que es más de 100.000 veces más resistente estas plantas que una población sin resistencia. Sin embargo, no todas las poblaciones de nabo tenían las dos resistencias acumuladas. Justamente esa población de nabo de Balcarce que les mencionaba antes solo presentó resistencia a glifosato. Como les mencioné antes, hicimos toda la caracterización morfológica para estar de acuerdo y coincidir que era Brassica rapa, todas estas plantas, y además la caracterización de las semillas, como hicimos para la colza, y en este caso vemos que los niveles de ácido erúsico son superiores al 40%, lo cual nos confirma de que es una especie silvestre y que no es un cultivo de colza canola ni nada que se le parezca. Por supuesto, también tuvimos que detectar si esa resistencia al glifosato era efectivamente transgénica y usamos los dos métodos que les mencioné antes, el método rápido inmunológico, donde vemos los resultados positivos, hoy no se los mencioné, pero bueno, funciona igual que un test de embarazo, por ejemplo. Cuando aparecen dos bandas, el test es positivo y una sola banda, el test es negativo, pero también confirmamos con los marcadores moleculares. En cuanto a la resistencia a este herbicida, a este otro grupo de herbicidas, esa resistencia en el cultivo de colza clearfield se da por una mutación en la enzima sobre la cual actúa el herbicida, una mutación específica, ¿sí? En la posición 574, donde en el original se produce el aminoácido triptofano y en el mutado se produce leucina. Esa mutación se puede detectar con un marcador específico, que se denomina marcador CAPS, y lo que hicimos fue probarlo en estas plantas silvestres y también aparece. Es decir, estas plantas de nabo presentan el transgén de resistencia al glifosato, pero también la misma mutación que presentan la colza clearfield. También usamos marcadores específicos, microsatélites, para confirmar que estas plantas
fueran efectivamente Brassica rapa y que los rasgos de resistencia estén totalmente introgresados, que fue el resultado que obtuvimos. Quiere decir que si bien hubo claramente una hibridación, una cruza entre el nabo y y alguna colza transgénica, esa cruza fue hace un tiempo extenso, digamos, y que hubo sucesivas retrocruzas para que genéticamente no podamos distinguir estas plantas de nabo transgénico versus plantas de nabo no transgénico, digamos. Entonces, hasta acá el panorama de nuestro país. Como les mencionaba, un país en el cual está prohibido el cultivo de colza transgénica. Primero nos encontramos con plantas ferales de colza transgénicas, que no sabemos exactamente cómo ingresaron al país, si bien hay distintas teorías. Podrían haber ingresado como contaminante de semilla, como ha sucedido en otros países. Podrían haber ingresado de forma ilegal y haberse cultivado de forma ilegal en nuestro país. Pero luego también nos encontramos con poblaciones de nabo silvestre con el transgen de resistencia al glifosato. Y ahí tampoco sabemos si es que ese transgen lo adquirió como, digamos, efecto de una cruza con las poblaciones ferales ya encontradas en nuestro país, o que ya vino también, que estas poblaciones de nabo vinieron desde otro país, ¿sí?, ya como contaminante de semilla también. ¿Por qué? Porque las poblaciones ferales de colza encontradas en nuestro país son solo resistentes al glifosato. Por lo tanto, y las poblaciones de nabo tienen tanto resistencia al glifosato como resistencia a este otro grupo de herbicidas que les he mencionado. Por lo tanto, la única posibilidad para que esto suceda es que estas plantas de nabo se hayan cruzado en un evento con colza transgénica y en otro evento de cruza con colza Clearfield, que les dije que en nuestro país está permitida, pero solo se permitió a partir de 2013 y estas poblaciones se encontraron ya en 2012 inicialmente y probablemente hayan estado desde antes. Eso quiere decir que es imposible prácticamente que esa cruza doble haya sucedido en nuestro país. Y nuestra principal hipótesis es que haya venido desde afuera, desde países donde ya hace décadas que se cultiva colza transgénica y colza Clearfield. Solo el caso ese que les mencioné de Balcarce, que es solo resistente al glifosato, podría haberse dado en nuestro país, porque de hecho en el lote en el que encontramos esas plantas también encontramos plantas de colza que habían resistido a la aplicación de glifosato. Esa población puede ser que se haya originado en nuestro país por cruza con las plantas ferales. Bueno, y lo que hemos estado investigando en los últimos años son algunos de los efectos que les había mencionado de los riesgos del flujo génico. Claramente, el aumento de la invasividad queda demostrado porque estas poblaciones de Brassica rapa se han distribuido por todo el sudeste de la provincia de Buenos Aires. Cada vez se detectan en más cultivos, en más lotes, en lotes más alejados. Es un gran problema para todos los productores de la zona y ya se ha detectado en otras provincias, se ha detectado en Santa Fe. Entonces, claramente, la incorporación de este transgén en las plantas silvestres ha significado un aumento de invasividad y de agresividad de esta maleza porque nuestros sistemas productivos se basan principalmente en la aplicación de glifosato y esta maleza lo resiste fácilmente. Por otro lado, habíamos hablado de que puede ocurrir que uno de los efectos del flujo génico sea una reducción de la aptitud biológica, ¿sí? Una reducción del fitness. Bueno, esto lo estudiamos también y rápidamente les comento que en primera instancia los resultados nos muestran que estas plantas con el transgén no son menos exitosas biológicamente que las plantas con el transgén. Es decir, que las plantas de nabo silvestre producen la misma cantidad de semillas que las plantas sin el transgén. También evaluamos la persistencia de la resistencia, tanto en generaciones avanzadas, criadas bajo condiciones de aislamiento en el campo experimental, que se comprobó, digamos, que cuando uno avanza de una generación, esta mantiene el mismo nivel de resistencia, o sea que la resistencia no estaría teniendo un efecto deleterio. Y también a nivel ambiental, a nivel de campo, por ejemplo, en esta imagen vemos cómo a través de los años una población resistente se ha ido dispersando por varios kilómetros, se ha mantenido durante por lo menos
5 años, y se ha dispersado a ambientes que no son netamente agrícolas, sino que son más de tipo ruderales. Y para resumir todo esto, en este diagrama vemos más o menos todo lo que les he hablado. Tenemos la relación entre el cultivo de colza transgénico, en qué países está permitido, cómo se puede escapar por feralidad, por domesticación, y en qué países esto se ha ocurrido, y cómo por hibridación con Brassica rapa puede pasar el transgen hacia la especie silvestre y en qué países ha ocurrido. De ahí para abajo lo que nos encontramos es la situación en el país, que como dijimos el cultivo de colza transgénica está prohibido, pero que por cultivo ilegal o por contaminación se introduce en Argentina, se escapa del cultivo y entonces nos encontramos con poblaciones ferales de colza transgénica en nuestro país, que por flujo génico con Brassica rapa o por también contaminación de semilla, entonces detectamos poblaciones de la especie silvestre con el transgén. Hasta acá más o menos lo que hemos encontrado en nuestro país. Queda mencionar un suceso que ocurrió el año pasado, cuando esto se tornó ya comercial, digamos, y acá se refiere a esto que mencionamos en un momento de la contaminación con transgenes. El año pasado, en el verano, en nuestro país se hace semilla de colza para exportar a otros países, para que otros países siembren esa semilla. Lo hace, por ejemplo, Bayer, que cultiva en contraestación en nuestro país colza para que la semilla luego vaya a Europa y sea sembrada por los productores europeos, con la conciencia, digamos, conciencia tranquila o el pensamiento de que en nuestro país, al estar la colza transgénica prohibida, no va a haber problemas de contaminación, dado que en Europa, por supuesto, está todo prohibido. Sin embargo, el año pasado se detectaron en Francia principalmente y Alemania colza con contaminación del evento transgénico que tuvo que ser destruida. Se destruyeron 8.000 hectáreas de colza. Y Bayer tuvo que subsidiar, digamos, a los productores que tuvieron que destruir la colza con varios millones de euros debido a este problema. Esa semilla que sembraron estos productores europeos provenía justamente de Argentina, y hubo todo un intercambio ahí entre el Estado argentino y Bayer y los productores franceses y alemanes, echándose la culpa mutuamente. Argentina asegura de que no puede ser de que se haya contaminado nuestro país, porque nuestro país está, como dice ahí, libre de colza transgénica. O sea, es cierto que en nuestro país está prohibido el cultivo de colza transgénica, pero en base a toda esta evidencia que les he mostrado yo, no podemos decir que el país está libre de colza transgénica o del evento transgénico. Entonces, como la zona de producción de semilla coincide con la zona en la cual hay poblaciones silvestres de nabo con transgén, no podemos asegurar que la contaminación se haya ocurrido en nuestro país. Por lo pronto, Bayer ha decidido no sembrar, no producir más semilla de colza en nuestro país. Esto es reciente, como les digo, sucedió el año pasado. Actualmente en lo que nos estamos trabajando principalmente es en evaluar el efecto del transgén en una población de Brassica rapa. Habíamos visto en el otro video que uno de los efectos del flujo génico puede ser cambios en la diversidad genética de las poblaciones silvestres. En general veíamos que el efecto es aumentar, pero hay un caso muy particular que puede suceder, que cuando un transgén es incorporado en una población silvestre y debido a su, digamos, alto beneficio, como es en este caso el transgén de resistencia al glifosato, que se ha dispersado rápidamente por todas las poblaciones porque les permite sobrevivir en la presencia de el herbicida, ese barrido a través de todas las poblaciones pueda llevar a una reducción en la diversidad genética, no por el transgén en sí, que en realidad no cambia nada, simplemente es un gen que se adiciona, pero si ese transgén está ligado a otros genes en el genoma de la especie, y esos genes, ese fragmento ligado tiene menos diversidad genética que el original de las poblaciones silvestres, como va, digamos, enganchado al transgén, y ese transgén es tan exitoso que
barre a través de todas las poblaciones silvestres, podría ser que entonces se reduzca la diversidad genética de las poblaciones silvestres. Y para eso estamos haciendo un ensayo que se llama de resurrección, para comparar una misma población de nabo silvestre, de la cual tenemos semilla colectada en el 2008, ¿sí? Y en las últimas campañas, la última colección de semillas en ese campo fue en 2019. Es decir, que podemos comparar la misma población más de 10 años después y además comparar una población previa a la incorporación del transgen, porque en 2008 no había transgen en esa población, y una posterior a la incorporación del transgen, porque en esa población empezamos a detectar transgen en el 2013-2014. Entonces estamos en ese proceso de evaluar tanto fenotípica como genotípicamente esa población para detectar alguna reducción en su diversidad genética. Y además de eso también nosotros vemos a la especie silvestre, a Brassicarrapa, como una fuente de rasgos de interés para la mejora del cultivo, ¿sí? No solo como una maleza, como una invasora, sino como una población silvestre que debemos conservar para mantener la diversidad y porque además puede poseer rasgos de interés como resistencia a sequía, resistencia a calor y a otros estreses. Así que en eso estamos trabajando en este momento. Y para terminar entonces con este video de esta clase que fue lo más he tratado de ser lo más sintético posible, lo más rápido para que los videos no se hagan tan largos, pero obviamente es algo de lo que podríamos hablar con mucha profundidad y con mucho mayor tiempo. Me despido con una frase de este autor, Norman Enstrand, que yo les decía que si les interesa el tema pueden consultar porque tiene unas publicaciones muy interesantes, que en 2003, en este libro que les mencionaba, dijo: entre las posiciones extremas, es decir, entre aquellas que en este caso están totalmente en contra de transgénicos o totalmente a favor, el hecho simple es que cualquier nueva tecnología tiene el potencial de solucionar problemas, pero ninguna está exenta de riesgos y de algún impacto negativo. Y es nuestra tarea, agrego yo, estudiar ese impacto negativo y esos riesgos, no para ir contra la tecnología directamente, sino para evaluar si realmente existe ese riesgo y tratar de minimizarlo. Es básicamente lo que tratamos de hacer y de, por supuesto, conservar la diversidad de los ambientes y de las especies silvestres. Con eso termino, les dejo la bibliografía, algo de bibliografía respecto a este tema y, por supuesto, los integrantes completos de nuestro grupo de trabajo que se dedica a todos estos temas, no solo en colza, sino, como les dije también, en girasol y recientemente en arroz también. Bueno, hasta acá la clase entonces, este pequeño panorama de lo que es el flujo génico y de los estudios que hemos realizado en nuestro grupo de investigación, específicamente con este caso tan particular de la colza y el nabo transgénicos en la Argentina. He tratado de ser lo más conciso posible, pero bueno, este segundo video se hizo un poco tal vez extenso, porque bueno, es un relato de todo lo que hemos trabajado y por ahí uno se deja llevar. De todas formas, hay mucho para hablar, hay mucha información que queda colgada y que si tienen alguna duda no tengan ningún recelo en contactarse con nosotros, que seguramente podremos hablar. Reitero el agradecimiento a los docentes de la Cátedra de Biotecnología por la invitación para dar esta clase y a ustedes a pesar de esta situación que nos hace presentar estos videos y estas clases virtuales o no presenciales. Tal vez algunos de ustedes los conozcan porque bueno, han cursado alguna materia de agronomía y a los alumnos de biología no, pero espero que entonces haya sido lo más clara posible y que sigan con una buena cursada y que terminemos lo mejor posible este año. Un saludo para todos. Meet me in the morning, 56 and